Cristo tu Hijo, que nos amó, se entregó por nosotros, murió y resucitó, y ahora está vivo contigo y con nosotros, en la unidad del Espíritu, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor me ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Cada mañana pone alerta mi oído para que escuche dócilmente. El Señor me abrió el oído y yo no he puesto resistencia ni me he vuelto a dar. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda, por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca y estoy seguro de que Él nunca me defraudará. Palabra de Dios. Al Espíritu del Salmo nos seguimos diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlaban de mí, hacen mensajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una bandada de malhechores, me taladra las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan la suerte en mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fiel del Señor, alábenlo, linaje de Jacob glorificarlo, tenlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios. Al contrario, se agarró a sí mismo y tomó la condición de esclavo, hombre igual a todos, y con la apariencia de un hombre cualquiera. Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró sobre todos y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre. De modo que al oír ese nombre, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y toda boca reconozca para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios. 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 Yo creo en la palabra del Señor. Cristo se hizo por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre.
Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, les proclamo la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó la hora de la cena pascual, se sentó Jesús a la mesa con los apóstoles. Entonces les dijo: Vivamente he deseado comer este cordero pascual con ustedes antes de mi pasión, porque les digo que no volveré a comerlo hasta la consumación de la Pascua en el reino de Dios. Le entregaron una copa y él dio gracias a Dios y dijo: Tómenla y compártanla entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que Dios venga a reinar. Luego tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo repartió diciendo: Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Lo mismo hizo con la copa después de cenar. Les dijo: Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que será derramada por ustedes. Pero quien me va a traicionar ha comido conmigo en esta mesa. El Hijo del Hombre sigue el camino señalado por Dios, pero ay de aquel que lo va a traicionar. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién sería el que iba a hacer eso. Entonces surgió una discusión entre ellos sobre quién debía ser reconocido como jefe, pero Jesús les dijo: Los reyes de las naciones y los gobernantes de los pueblos dominan a la gente, y los que ejercen el poder se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no deben actuar así, sino que entre ustedes el superior debe ser como el inferior, y el que está puesto para mandar debe ser como el que sirve. Porque ¿quién es superior? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? El que se sienta a la mesa, ¿no es verdad? Sin embargo, yo estoy en medio de ustedes no como el que domina, sino como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo, acompañándome en mis pruebas. Por eso, como mi Padre ha dispuesto que yo sea rey, dispongo que en mi reino, ustedes, los que han perseverado conmigo, coman y beban en la misma mesa conmigo y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearte a ti como trigo en el arnero. Pero yo he rogado a Dios por ti, para que no falle tu fe. Por eso volverás a mí, y entonces, cuando vuelvas, deberás fortalecer a tus hermanos en la fe. Pedro le respondió: Señor,
Contigo estoy dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús le dijo, Pero Jesús le dijo, Pedro, yo te digo, hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces vas a decir que no me conoces. y luego les dijo, Cuando los envié sin dinero, sin provisiones ni seguridad de ninguna clase, sin calzado, para la misión, ¿acaso les faltó algo? ellos contestaron que no. Entonces les dijo, Pero ahora, el que tenga dinero que lo traiga, y que también busque provisiones, y el que no tenga espada, que venda su capa y compre una, porque les digo que tienen que cumplirse en mí aquellas palabras de la Escritura. Lo contaron entre los malhechores. Efectivamente, mi misión llega a su término. ellos le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. pero él les replicó. Basta ya de palabras. Entonces salió y se dirigió como de costumbre al monte de los olivos. Los discípulos lo siguieron. Cuando llegaron a ese lugar les dijo, Oren para no caer en la tentación. y se separó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y empezó a orar diciendo, Padre, por favor, no me hagas pasar este trago amargo. Sin embargo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas, y se apoderó de él una angustia mortal, pero él hacía oración con más intensidad. Su sudor era como gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando terminó de orar, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos de la tristeza. Entonces les dijo, ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren. Oren para no caer en la tentación. todavía estaba hablando cuando llegó un tropel de gente. Uno de los 12, que se llamaba Judas, iba delante de ellos y se acercó a dar un beso a Jesús. Pero Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le dijeron, Señor, atacamos con las espadas. y uno de ellos atacó al sirviente del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, pero Jesús replicó, Basta, ya no más. y le tocó la oreja y lo curó. Entonces les dijo a los sumos sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían ido a buscarlo, Vienen con espadas y con palos contra mí, como si yo fuera un bandido. Diariamente el público estaba con ustedes en el templo y no me detuvieron, pero esta es su hora, cuando dominan las tinieblas. Entonces lo pusieron preso y se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo iba siguiendo desde lejos. En medio del patio hicieron fuego y se sentaron. Pedro se sentó entre ellos y cuando una sirvienta lo vio sentado junto al fuego, se quedó mirándolo fijamente y dijo, Este también andaba con él. pero Pedro lo negó diciendo, Mujer, ni siquiera lo conozco. poco después lo vio otro y dijo, Tú también eres de esa gente. pero Pedro dijo, Hombre, que no soy. y como una hora más tarde otro siguió insistiendo, Claro que este también andaba con ese hombre, pues también es Galileo. y Pedro respondió, Hombre, no sé de qué estás hablando.
Y en el mismo instante en que decía esto, cantó un gallo. El Señor se volvió, miró a Pedro, y Pedro se acordó de lo que le había dicho el Señor, que esa misma noche, antes que cantara el gallo, lo negaría 3 veces. Y salió de allí y lloró amargamente. Los hombres que tenían preso a Jesús empezaron a burlarse de él y a golpearlo. Le tapaban los ojos y le preguntaban: Profeta, adivina quién fue el que le golpeó. y lo injuriaban diciéndole muchas otras cosas. Cuando amaneció, se reunió el senado del pueblo, es decir, los sumos sacerdotes y los escribas, y lo llevaron al lugar donde se reunía y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él le respondió: Si se lo digo, no me van a creer. Y si yo les pregunto, no me van a responder. Pero de ahora en adelante estará el Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos le preguntaron. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él le respondió. Ustedes mismos dicen que sí. Ellos replicaron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Todos los que estaban reunidos se levantaron e hicieron comparecer a Jesús ante Pilato. Y allí empezaron a acusarlo diciendo: Hemos averiguado que este hombre está revolucionando nuestra nación. Dice que no hay que pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías y por consiguiente rey. Pilato entonces le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió. Tú mismo lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: Yo no encuentro en este hombre razón alguna para condenarlo. Pero ellos insistían: Anda por todo el territorio judío, agitando el pueblo con sus enseñanzas. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Pilato, al oír esto, preguntó si el hombre era Galileo, y cuando se enteró de que era súbdito de Herodes Antipas, se lo remitió, ya que también Herodes se encontraba por estos días en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues como había oído hablar de él desde hacía mucho tiempo, tenía deseo de conocerlo y esperaba verlo hacer algunos milagros. Le hizo pues muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Los sumos sacerdotes y los escribas se quedaron allí acusándolo violentamente, y Herodes lo trató con desprecio, lo mismo que sus soldados. Le puso un manto reluciente para burlarse de él y lo remitió de nuevo a Pilato. Ese día se hicieron amigos Herodes y Pilato, que hasta entonces eran enemigos. Entonces Pilato llamó a los sumos sacerdotes, a los jefes civiles y al pueblo, y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo interrogué delante de ustedes, y en ninguna de las acusaciones que presentan contra él he encontrado razón para condenarlo. Herodes tampoco, porque nos lo devolvió. Creo pues que no ha hecho nada por lo que merezca la pena de muerte. De manera que voy a castigarlo y después lo dejaré en libertad. Pero todo el mundo empezó a gritar: Condena a este y déjanos libre a Barrabás. Al tal Barrabás lo habían metido en la cárcel por una revuelta que había ocurrido en la ciudad,
y por asesinato. Pilato volvió a hablarles con intención de dejar libre a Jesús, pero la gente seguía gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Todavía les dijo Pilato por tercera vez. ¿Qué crimen ha cometido este hombre? Yo no he encontrado ninguna razón para condenarlo. De manera que lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a grandes gritos y pedían que lo mandara a crucificar. Y el griterío se hacía cada vez más fuerte. Al fin Pilato decidió hacer lo que le pedían. Dejó libre al hombre que estaba en la cárcel por la revuelta y el asesinato, tal como se lo pedían. Y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Entonces se lo llevaron. En el camino obligaron a un tal Simón de Cirene que llegaba del campo a cargar la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía también un gran gentío y en especial mujeres que lo compadecían dándose golpes de pecho y lanzando lamentos. Jesús se volvió a ellas y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismos y por vuestros hijos, porque están para llegar días en que se dirá: felices las mujeres estériles y las que no han dado a luz ni han tenido que criar hijos. Entonces la gente deseará que las montañas les caigan encima y que las colinas los sepulten. Porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el leño seco? Llevaban también a dos malhechores para ajusticiarlos con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron a Jesús con los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron su ropa echándola a suerte. El pueblo permanecía allí mirando. Por su parte, los jefes empezaron a comentar con sorna: Si salvó a otros, que se salve a sí mismo, puesto que es el Mesías escogido por Dios. Los soldados también se acercaron y se burlaron de él. Le ofrecían vino ácido y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate. En efecto, encima de él había un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultó diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: Sufriendo la misma pena que él, ¿no tienes temor de Dios? Nosotros la sufrimos justamente porque recibimos el castigo merecido, pero él no ha hecho nada malo. y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció